náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Kaixo denok, nire izena Jon Martin da eta Egia Herria telebistako Mundua Zuzenea programa ikusten ari zarete. Bertan, ikusten duzuten bezala, Mexiko Chiapasen gaude, baso batean eta Ejército Zapatista Liberación Nazionaleko bikidrekin geratu gara elkarrizketa bat egiteko. Etorri nirekin. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos. Chiapas, Mexikoko hegoaldean dagoen estatu bat da. Hemen mapan ikusten den bezala, EZLN-eko kideak bertan didate bere borroka. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Bueno, lehen esan bezala, Ejército Zapatista Liberación Nazionalaren kanpamentu printzipalean daude eta orain gutxi barru bi subkomandante nagusiarekin elkarrizketa bat izango dugu, Iñaki subkomandantea eta Luka subkomandantearekin. Bueno, lehen esan bezala, hemen daude EZLN-aren kanpamentu nagusian, hemen txegitu milagoan Iñaki subkomandantea eta Luka subkomandantea, bi eskertenagatik, muchas gracias. Lo primero de todo que os tengo que preguntar, ¿cuáles son los antecedentes del EZLN y dónde y cuándo se originó el movimiento por primera vez? Bueno, nuestro mayor predecesor fue Emilio Zapata Salazar, que fue un hombre que nació en 1879 y murió en 1919. Fue el líder militar y campesino de la Revolución Mexicana que estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. Tras su muerte, durante 70 años del régimen del Partido Revolucionario Institucional, los movimientos campesinos, obreros y populares fueron fuertemente reprimidos por el gobierno. Ante tal represión, los jóvenes empezaron a movilizarse
Y entre tantas organizaciones, una de las que surgió fue la FLN, las Fuerzas de Liberación Nacional. Tras muchos enfrentamientos con el Ejército Federal, el FLN perdió su capacidad operativa. Por lo tanto, a finales de 1983, miembros de la antigua FLN decidieron fundar nuestra EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que vio la luz el 1 de enero de 1994. Muy bien, muy interesante lo que usted me ha comentado. Y vamos con la segunda pregunta. Su comandante Lucas, cuéntenos por favor un poco en qué consiste el levantamiento que tuvieron el 1 de enero de 1994. Bueno, pues nosotros nos levantamos el 1 de enero de 1994 aprovechando la entrada de México en el Tratado de Libre Comercio junto con Estados Unidos y Canadá. Aprovechamos esta fecha para hacerle frente a otra imposición neoliberal capitalista que nos impuso Salinas de Gortari. Por eso, y para luchar por todas nuestras reivindicaciones, nos levantamos el 1 de enero. Los indígenas tzotzíles, celtales, cholos y tojolabales nos armamos para reivindicar los derechos de los pueblos indígenas de México y de toda la sociedad civil mexicana, para denunciar la miseria de nuestros pueblos. Tomamos los municipios de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Oxchuc, Juistán y Chanal, y expresamos nuestras peticiones con la primera declaración de la Selva Lacandona. Por ello declaramos la guerra al gobierno federal, al gobierno estatal y al ejército federal. Y durante los siguientes días extendimos los combates a todo el estado chiapaneco, donde se reproducieron los combates contra el ejército federal. También apresamos al represor Absalón Castellanos Domínguez, exgobernador del estado, que es el responsable de más de 150 muertos al que enjuiciamos. Txillarroseko EZLN lurraldeetan barneratzean, mota honetako kartelak ikusi ahal izan ditugu. Bertan, bere mezuak interesa handia sortu digularik. Está usted en territorio zapatista. Aquí manda el pueblo, y el gobierno obedece. Junta de buen gobierno, corazón céntrico de los zapatistas, delante del mundo, zona altos. Bueno, continuamos con la tercera pregunta. Vosotros, el EZLN, ¿qué reivindicaciones principales tenéis? Nuestras principales reivindicaciones son: nos levantamos para decir basta ya a la miseria que sufren hoy en día los indígenas y los mexicanos. Pedimos para todos los mexicanos comida, techo, trabajo, tierra, educación, salud, independencia, libertad, democracia, justicia, paz, cultura y derecho a la información. Reivindicar los derechos colectivos e individuales históricos de los pueblos indígenas y crear un modelo social en contra del neoliberalismo. Según recientes informaciones, habéis tenido varias negociaciones. ¿Cómo comenzaron las negociaciones con el gobierno? Pues, tras los combates que se iniciaron después del alzamiento zapatista, el enfrentamiento se suavizó un poco, viendo que ningún bando podía someter al otro. Se hizo eco de las prácticas sucias del Ejército Federal y el gobierno se vio obligado a iniciar las negociaciones, dadas las presiones que tuvieron desde dentro de la nación, tanto como internacionales. El gobierno federal nombró a Manuel Camacho Solís como representante para las negociaciones, como comisionado para la paz. Y nosotros propusimos a Samuel Ruiz, el obispo de San Cristóbal de las Casas, como intermediario. Así, el 20 de febrero mandamos una delegación de la comandancia zapatista a San Cristóbal, donde tuvieron las negociaciones de paz. Y los siguientes días, los representantes negociaron las cuestiones que forzaron el alzamiento zapatista. Así, el 2 de marzo se dieron por finalizadas las negociaciones y el gobierno nos presentó las propuestas con el fin de solucionar la problemática indígena. Estas negociaciones, según información, fracasaron. ¿Cuál es el porqué de este fracaso? En primer lugar, las proposiciones que nos mandó el gobierno nos parecieron demasiado... no nos satisfacieron.
por lo que las bases indígenas decidimos por votación rechazarlas, como indicamos en la segunda declaración de la Selva Lacandona que publicamos el 10 de junio. Después, el 16 de junio, el comisionado para la paz, Camacho, dimitió por las complicaciones que le causaban desde el Partido Revolucionario Institucional. Tras esto, el gobierno decidió sustituir a Camacho por Jorge Madrazo, pero las negociaciones estaban paralizadas ya para entonces. Durante este tiempo, la presencia, represión y hostigamiento del Ejército Federal fue en aumento, a pesar del alto al fuego que se había decretado. Por eso, el ZLN rompió las relaciones con el gobierno el 8 de octubre de 1994. Muy interesante. Tras ese fracaso, según información, ha habido nuevos intentos de negociación. Sí, ha habido. El de más nombre fue el de 1996, más concretamente en San Andrés. Entre otras cosas, se dijo que dar más autonomía a los indígenas y respetar sus derechos. Lamentablemente, en 2002, el gobierno canceló este proceso. De acuerdo. Muy bien. Necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos. Campesinos y obreros, siempre unidos todo el pueblo. Vamos adelante para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Nuestra historia dice ya acabar la explotación. Nuestro pueblo dice ya lucha de liberación. Ver qué planes hay que hacer y seguir en la consigna que vivimos por la patria o morir por la libertad. Orain entzun zuten himnoa ZLN-arena izan da. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué otras actividades habéis desarrollado además de la principal? ¿Qué hacéis? Hemos desarrollado diversas y diferentes actividades aparte de la principal, que ya sabes cuál es, como la marcha al Distrito Federal, discursos asamblearios, actividades culturales, actividades políticas y sociales y otras muchas actividades que engrandecen la causa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Una de esas actividades culturales son, por ejemplo, tratamos con niños y así. Muy interesante. Junto con el movimiento del EZLN se han desarrollado las juntas llamadas de buen gobierno. ¿Podrían ustedes explicarnos brevemente qué son estas juntas? Sí, las juntas de buen gobierno son caracoles, que estos a su vez reúnen a las comunidades zapatistas. Hoy en día hay 38 municipios reunidos en 5 caracoles, que son Oventic, Roberto Barrios, La Realidad, Morelia y La Garrucha, en donde viven miles de indígenas. Estas comunidades rechazan el gobierno estatal y federal,
Por lo tanto, son comunidades autogestionadas. En ellas, responsabilidades administrativas son turnadas cada 3 años, pasando por todos los habitantes de las comunidades. Por otro lado, estas responsabilidades no son remuneradas, y el trabajo colectivo y comunitario es imperante en estas comunidades. Las tierras de los entornos son de propiedad colectiva y se emplean para el abastecimiento de las comunidades mediante el trabajo responsable, para no sobreexplotar la tierra. Y por otro lado, los zapatistas tratan de proporcionar todos los servicios necesarios a sus habitantes. Así pretenden llegar al autoabastecimiento para así poder ser libres. Muy bien, y para finalizar, la última pregunta. En relación con la represión policial que ustedes padecen y militar, ha habido muchas denuncias de llamada guerra sucia. ¿Podrían explicarnos un poco el asunto? Sí. El ZLN condena a las autoridades mexicanas y los paramilitares por el abuso de fuerza, como pudimos ver en la matanza de Acteal y disturbios en Atenco. El primero de estos trajo el mayor número de muertos, ascendiendo a los 45 muertos y 20 detenidos con penas de hasta 35 años. También condenamos que hay más de 70.000 soldados solamente en el estado de Chiapas. Hostigamiento, represión. Son muchos los sufrimientos que padecen nuestros camaradas. Todas estas acciones dificultan la paz y enseñan la verdadera cara del gobierno mexicano y los paramilitares. Demuestran al fin y al cabo lo que son: unos sanguinarios neoliberales. Muy bien, por esta parte, muchas gracias, subcomandante Lucas. Que les siga bien en lucha. Muchas gracias, subcomandante Iñaki. Esto ha sido todo para ustedes. Eta hau dela izan da guretzat. Hurrengo astean gehiagorekin iritsiko gara, hemen Mundua Zuzenean. Mila esker zuei. Kaixo denoi, nire izena Jon Martin da eta Egia Herria telebista ikusten ari zarete. Mundua Zuzenean telesaila da hau, eta bertan Mexiko Chiapasen daude baso batean, eta ZLN taldeko ejertzito... No, adelante. Vamos a intentar otra batería. Kaixo denoi. Espérate. Combates contra el ejército federal. También apresamos al profesor... Venir al fondo de subcomandante Lucas. No puede ser, no veo. Canadá. En el Aguan y subcomandante nagusia natural. Y tú, bueno, hemen daude, esan bezala. Así la tenga. Bueno, por brindarnos esta gran ocasión para todos, porque tocar, se ve por la puta trabajada de Aguan. Me parece muy interesante. Ya había la cultura, la paz, todo lento, chaval. Para lo de los policías, Se está llamando, vamos. A ver, super policía. Ahí abajo no hay nada, tío. Abajo de la derecha. Termina ahí. No, desde ahí. Termina ahí. No. luego de las tomas Ya, ¿has estudiado? Empiezo yo. ¿Desde aquí? ¿Cómo es? Yo empiezo con la verdad. ¿Pero qué? ¿Qué haces? orain entzuten himnoa ZL-arena izan da. Orain entzuten himnoa ZLN-arena. Muy bien, por esta parte, muchas gracias, su comandante Lucas. Que les iba a mucho. Muchas gracias, su comandante Iñaki. Esto ha sido todo para ustedes. Hau dela izan da guretzat. Hurrengo astean gehiagorekin iritsiko gara, hemen Mundua Zuzenean. Mila esker zuei. ¡Viva la revolución! Y ya está, tío. Pim pam pum y pelum.